Bueno, en realidad, ¿por qué estudiar o por qué se debe de estudiar historia? No creo que estudiar historia responde a una necesidad, ¿no? La necesidad de tratar de comprender mejor los problemas del presente, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, considerando siempre que muchos problemas del presente pues tienen su origen en el pasado. Entonces creo que esa es la primera razón, tratar de entender, comprender estos problemas que hoy día nosotros enfrentamos como individuos, como parte de una colectividad, como parte de una sociedad, ¿no? Problemas, por ejemplo, como el tema de gobernabilidad, el tema de la criminalidad, el tema de la corrupción, ¿no? De la inseguridad, de la desigualdad, la marginalidad, son problemas actuales, pero que tienen profundas raíces en la historia, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es casi una obligación estudiarla desde una perspectiva histórica. En segundo lugar, creo que estudiar historia es importante porque nos permite comprender mejor algunos hechos del pasado, ¿no? Lo que normalmente se viene a llamar el revisionismo histórico, que está muy de en boga, muy de moda en estos últimos años o décadas, ¿no? Hay una serie de acontecimientos pues que han sido tocados de manera reiterada, empezando por el tema de la independencia, ¿no? Me imagino que para todos es un tema bastante conocido en la medida en que estábamos o estamos todavía dentro de un contexto del bicentenario. Pero este tema es un tema cerrado, es un tema concluido, creo que no, ¿no? Creo que es un tema bastante abierto en la medida en que las perspectivas que se tienen sobre este proceso son muy diferentes, son muy diversas, ¿no? Y creo que se ha tocado solo una perspectiva, que es la perspectiva de los triunfadores, los patriotas, los separatistas. Me parece que ahí hay que trabajar también desde otra perspectiva. Otro tema que me parece que debe ser revisado de manera mucho más profunda, mucho más amplia, es el tema de la guerra del Pacífico, ¿no? Pues la guerra con Chile ha tocado a diferentes regiones del Perú de manera completamente diferente. De tal forma que hoy todavía tenemos una historia bastante justificativa, ¿no? Una historia que lo que busca más bien es encontrar chivos expiatorios, si no es en Bolivia, es en Arequipa, si no es en Arequipa, es en Lizardo Montero o Mariano Ignacio Prado, ¿no? Entonces creo que esta forma como se ha venido enseñando la historia a partir de los colegios, en academias, incluso en algunas universidades, pues está muy lejos de permitirnos entender verdaderamente lo que ocurrió y sobre todo por el impacto que ha tenido este hecho, ¿no? Y así podemos seguir revisando otros temas como el oncenio de Leguía, ¿no? Se piensa que el oncenio solamente gobernó o se produjo en Lima, ¿no? Como tú lo has señalado, sino más bien tuvo impacto en las regiones. La ley de conscripción vial afectó a muchas regiones. ¿Quiénes se perjudicaron? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿No? Porque al caer Leguía, pues hay una serie de movimientos regionalistas, independentistas, incluso en el sur, ¿no? Entonces, entender esos procesos creo que también es una labor de la historia, no obstante que de ello se ha hablado bastante. De la misma manera, por ejemplo, el tema del fujimorismo. El tema del fujimorismo, entenderlo desde perspectivas regionales, creo que es necesario, más allá de lo que ya se ha publicado, de lo que ya se ha estudiado y de lo que ya se ha revisado, ¿no? Entonces, creo que ese segundo punto me parece también es importante, ¿no? Comprender mejor algunos hechos que han sido estudiados y de alguna manera se difunden en los diferentes sistemas educativos. Y finalmente, creo que estudiar historia es importante porque nos permite conocer aspectos desconocidos de la historia, ¿no? Lamentablemente, pues los estudios históricos no han seguido un patrón específico, de tal forma que hay temas que se han tocado por diferentes coyunturas, por diferentes modas, por diferentes influencias, pero hay una serie de temas de los cuales se habla mucho, pero se conoce poco, ¿no? Entonces creo que también la historia tiene la obligación de enfocarse en esos temas que nos ayuden a entender mejor a una sociedad, a un país, a una nación. Por ejemplo, temas como las guerras civiles, ¿no? Arequipa, pues, ha sido muy fecunda en este tipo de actividades, en este tipo de acontecimientos, pero ¿cuánto se conoce de ellos? Muy poco. Se repite y se repite básicamente lo que alguna vez un sacerdote llamado
licenciado Juan Gualberto Valdivia escribió en sus memorias, creyendo que memorias es igual a historia, ¿no? De la misma manera, ¿no? Se habla de gastronomía, se habla de, pues, este gran aporte cultural peruano, se resalta mucho los festivales donde la gastronomía peruana pues es considerada, es resaltada, es subrayada, el Perú un destino gastronómico de América, del mundo, pero ¿cuánto hemos estudiado de la gastronomía regional, por ejemplo? ¿No? Yo hasta ahora tengo mis dudas acerca de qué es arequipeño, qué no lo es, o qué es de tagneño y qué no lo es. De la misma manera, ¿no? Las provincias dentro de la historia del Perú prácticamente han estado invisibilizadas, se resaltan aspectos conocidos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la guerra de independencia se habla de batallas como Moquegua y Torata, ya, Moquegua y Torata, ¿no? Entonces, hechos que son accidentales, que no responden a una lógica, a un proceso, ¿no? A un proceso. De la misma manera, ¿no? Los grupos marginales, que los sociólogos llaman grupos subalternos, ¿no? ¿Cuánto de eso se sabe? Las epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia del siglo XX, por no tocar lo que hemos vivido en los últimos años. Entonces, yo creo que estudiar historia es muy importante, no solamente porque nos permite entender mejor los problemas del presente, sino además nosotros podemos, a través de la historia, conocer mejor ciertos hechos que son difundidos, pero que no han sido estudiados completamente, y conocer lo que no se ha estudiado, lo que se ha dejado de estudiar, que es tan importante para comprender mejor a una sociedad. Este texto de historia mínima de Arequipa forma parte de una colección, ¿no? de libros que el IEP, pues, el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, pues, se planteó como proyecto hace muchos años, ¿no? A partir, creo que, de lo que en México se había, bueno, se sigue haciendo, ¿no? Historias mínimas de diferentes temas y países, pues se quiso hacer algo similar aquí en el Perú. Y bueno, a partir de ahí, pues se eligió algunas regiones con las cuales se iba a empezar a trabajar. Y bueno, Arequipa, no creo tanto por la importancia que tuvo, sino más bien porque al parecer se hizo una relación de departamentos según el orden alfabético, y Arequipa estaba primero, ¿no? Entonces, por esa razón se decide. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de estas historias mínimas, en primer lugar, creo que es revisar, digamos, pasar revista a la producción historiográfica de una determinada región. Sabemos que la historiografía, en general, la producción histórica, pues es un tema que no se detiene, no es un tema que continúa, con grandes y pequeños aportes, ¿no? En todo caso, con respecto a Arequipa, la última gran historia general que se hizo se publicó en 1990, ¿no? Es decir, hace más de 30 años. Y precisamente desde esos 30 años hacia adelante, desde el 90 hacia adelante, pues se publicó, se presentaron tesis, publicaron artículos y libros al respecto. Y creo que uno de los objetivos era pasar revista, ¿no? Actualizar un poco los conocimientos de una determinada región. En segundo lugar, me parece que el objetivo era publicar un libro precisamente que sintetice toda la historia de una región, ¿no? En unas 350 páginas, ¿no? Pues la historia general de Arequipa, este texto publicado en 1990, pues tiene como 800 páginas, ¿no? Es enorme, es gigantesco, en algunos casos son páginas y páginas de estudios arqueológicos, por ejemplo, o informes, entonces, que hacen un poco difícil entender a una historia regional, ¿no? Entonces, creo que ese fue el segundo objetivo, publicar un libro que sintetice toda la historia de una región en los últimos 10.000 años, ¿no? O desde hace 10.000 años hasta el presente, que es el subtítulo que tiene este libro. Pero creo que también estuvo presente el objetivo de poner al alcance, ¿no? Poner al alcance del público, de un público no especializado en temas históricos, pero siempre interesado de su historia regional, ¿no? Un texto que esté escrito en un lenguaje asequible, en un lenguaje, pues, entendible, en un lenguaje fácil, ¿no? No necesariamente
facilista o superficial, pero sobre todo un libro que pueda estar al alcance no solamente de los profesionales, sino de aquellos que no se dedican a la investigación histórica, para profesores, por ejemplo, para alumnos de colegios e incluso también de universidades. Creo que por ese lado es por donde iba este proyecto que tuvo a la historia mínima de Arequipa como su primer número. Sé que están por salir en estos meses ya un libro de historia mínima de Ayacucho y de Puno, ¿no? Entonces ya serían tres textos sobre las diferentes regiones que el IEP ha podido organizar y publicar, ¿no? Entonces creo que por ahí más o menos iba el objetivo, ¿no? De sus editores. Para ello, pues, contactaron con historiadores tanto locales como nacionales, llamémosle. Entonces, este libro fue un libro que tuvo a mi persona como uno de los autores. El otro autor es Mario Mesa, que es un historiador de la San Marcos, y el objetivo de este dúo, digamos, de este proyecto, de tener dos autores, es quizá tratar de hacer un texto que sea de consumo no solamente a nivel regional, entendiendo que los arequipeños son bastante regionalistas, son bastante, en algunos casos, chauvinistas. Entonces, un texto de esas características que endulce el paladar de los arequipeños podría no ser muy interesante para personas o interesados de otras regiones. Entonces, creo que el objetivo era darle un poco ese equilibrio, ¿no? Equilibrio al texto, de tal manera que no solamente sea útil para los arequipeños, sino también para aquellos que no lo eran. Bueno, en realidad lo que nosotros vemos ahora en Arequipa es básicamente lo que se está viendo en muchas regiones del sur del Perú, por lo menos, ¿no? Es decir, que las regiones están este, muy concentradas en lidiar con una serie de problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la migración, tanto interna como externa, es decir, la migración nacional y la migración extranjera, ¿no? Ese es un problema. Hay crecimiento económico favorecido un poco por el crecimiento de las exportaciones mineras, pero por otro lado, pues aumenta la inseguridad, ¿no? Por otro lado, también la desigualdad. Arequipa, pues, como muchas otras regiones pues están llenando universidades, de centros comerciales, ¿no? Pero también encontramos pues personas carentes de un empleo, encontramos personas que viven en el desempleo, encontramos un mayor número de personas que se dedican a la mendicidad, es decir, que por un lado está creciendo, digamos, la economía, pero por otro lado hay muchas personas que no tienen acceso a ella, ¿no? Y en términos netamente regionales, creo que lo que se observa también desde el punto de vista cultural, por ejemplo, es una pérdida, digamos, de ciertos valores tradicionales, ¿no? Es decir, la tradición arequipeña se está perdiendo. Por un lado, por los aportes de los migrantes provenientes de otras regiones, pero por otro lado también porque creo que hay un abandono dentro del sistema educativo, ¿no? Es decir, que se ha claudicado completamente con respecto a la historia regional. Entonces, a veces se exige mucho cierto civismo en la población de Arequipa, pero por otro lado no tienes un medio o existen muy pocos medios que se encargan de difundir precisamente esas tradiciones y esa historia regional que es tan importante, ¿no? En estos tiempos de ya globalización u homogenización. El tema del comercio es un tema que yo lo he venido trabajando pues buena parte de mi vida académica, ¿no? Y obviamente uno de los momentos en que tuve bastante interés, donde le dediqué mucho tiempo, fue el momento en que se da esta ruptura, el proceso de independencia. Bueno, tendría que señalar primero que este, sobre el tema de el comercio y la economía, estoy preparando una ponencia para el Congreso de Historia Económica que en agosto se va a realizar en Tacna, ¿no? Donde voy a hablar un poco sobre la política económica del gobierno del virrey José de la Serna entre 1821 y 24. ¿No? Bueno, básicamente por ahí va la respuesta. ¿Qué ocurre durante la independencia? ¿No? Como sabemos, a partir de 1820-21, para ser más exactos, el Perú queda dividido, ¿no? Toda la parte central y norte en manos patriotas y todo el resto del Perú y Bolivia en manos del gobierno realista, el gobierno del rey, ¿no?
Entonces, eso lleva a que, por ejemplo, en Lima, San Martín desde muy temprano establezca una especie de liberación del comercio, dado que hasta antes de la independencia nuestro principal vínculo, digamos, en términos comerciales era España. Entonces, con España habíamos mantenido una relación frecuente, permanente de siglos. Eso se corta. Y en la medida en que en Lima y el norte se establece una apertura comercial, el virrey La Serna en Arequipa, bueno, básicamente en Cusco, pero Arequipa porque era la única puerta de entrada que tenía el virreinato del Perú, pues establece también una cierta apertura. Entonces se da una especie de liberación del comercio a empresarios extranjeros. Ahora, esta liberación no se hace pues por cuestiones doctrinales, ¿no? Se hace por necesidad. Hay una necesidad de recursos económicos, hay una necesidad de recursos alimenticios, hay una necesidad de mercancías para la población en la medida en que en el Perú no se producía todo lo que la población consumía, o en todo caso no se producía lo que en las ciudades la población consumía. Por otro lado, hay necesidad de armas en la medida en que el apoyo o ayuda de la monarquía española a el último virreinato de América, pues era nulo o casi nulo. Entonces había que agenciarse de armas y barcos extranjeros pues comienzan a aprovechar de esta situación para abastecer tanto a unos como a otros. De la misma manera, se busca también controlar, ¿no? Controlar todo el comercio a lo largo de la Intendencia de Arequipa, que era la principal puerta de entrada. Entonces, por esa razón, no solamente se da una especie de reglamento, por esa razón, no solamente se da esta apertura comercial, se da un reglamento de comercio, por si acaso, se da esta apertura comercial, sino incluso se habilita una caleta muy pequeña, la caleta de Quilca, como principal puerto. A pesar que en esa época la Intendencia de Arequipa tenía puertos como Arica, tenía puertos como Iquique, tenía puertos como Hilo, tenía puertos como Chala, se prioriza Quilca, ¿no? Entonces Quilca va a ser la única puerta de entrada, por donde todas las mercancías, digamos, extranjeras van a ingresar. Para ello se establece un impuesto de más del 30%. Ahora, y se hacen algunas prohibiciones. Por ejemplo, no se puede extraer plata piña, la plata en moneda solo por algunos cientos de pesos, etcétera. Lamentablemente, la cantidad de barcos que llegan es mucho mayor a la capacidad que tiene Quilca de poderlos atender, digamos. Entonces, eso lleva a que muchos barcos tengan que esperar durante semanas en la rada de Quilca, esperando, valga la redundancia, su turno para poder desembarcar. Lo cual es bastante perjudicial porque muchos de estos barcos extranjeros tienen otros destinos, como Lima, el norte, ¿no? Entonces, he ahí la razón por la cual comienzan a incurrir en una práctica que fue una práctica muy generalizada en décadas anteriores, ¿no? Digamos que desde el inicio del sistema colonial en el Perú, pues estuvo presente siempre el contrabando. Solo que en estas situaciones de crisis, sobre todo durante las guerras de principios del siglo XVIII, las guerras de mediados del siglo XVIII, las guerras de fines del siglo XVIII y las guerras de la independencia, van a servir, digamos, de estímulo para la expansión del comercio y contrabando. Entonces el contrabando comienza a incrementarse pese a esa apertura. Ahora bien, este contrabando se va a practicar primero en los puertos y caletas alejadas, donde y a donde hay poco control, donde hay poca vigilancia, ¿no? Digamos que Arica, digamos que Hilo, incluso Mollendo va a ser uno de los puertos preferidos por los contrabandistas. Pero incluso en algún momento este contrabando se va a dar incluso en el propio puerto de Quito. Entonces, digamos que el contrabando durante estos años, antes que reducirse por la apertura comercial a estos extranjeros, se incrementa, ¿no? Se incrementa por las razones que estoy explicando, ¿no? Una de ellas es porque la cantidad de barcos que llegan es mucho mayor a la capacidad de atención que tiene la administración de Quilca. Por otro lado, el virrey aumenta los impuestos, ¿no? Originalmente eran del 20% y estos suben hasta el 34%. Y a su vez, pues se prohíbe la extracción de metales preciosos, sobre todo la plata piña, que era el principal producto de las minas. Entonces, todo esto, digamos, es lo que lleva a este incremento del comercio
y a las protestas del propio virrey La Serna, ¿no? Hay cartas que el virrey La Serna envía, por ejemplo, al cabildo, al intendente, donde llama la atención de por qué no se controla de manera eficiente, pues, estas extracciones, lo cual es bastante imposible por la poca cantidad también de fuerza que había para poder destinarla a las diferentes caletas o desembarcaderos que tenía la intendencia. El libro que publiqué precisamente hace algunos meses tenía como objetivo tratar de entender un poco acerca de cómo se vivió en Arequipa durante el periodo de independencia, es decir, cómo se vivió la guerra de independencia en Arequipa, cómo afectaron estos cambios que se van dando desde 1808 con la llegada de la noticia de la invasión napoleónica a España, ¿no? En la población y cómo esta población y sus autoridades pues enfrentaron estos cambios. Básicamente sobre eso trataba el libro. Ahora, dentro de ya el texto, pues yo tomo partido. ¿Y cuál es la razón por la cual tomo partido? Porque me parece, y yo estoy cada vez más seguro, que cuando hablamos de independencia, resaltamos mucho una posición, ¿no? Es decir, la causa patriota, la causa separatista, la causa independentista. A partir un poco de las experiencias que yo he tenido con los diferentes trabajos que he publicado, yo considero cada vez con mayor seguridad que esta causa era una causa minoritaria, ¿no? Es decir, que era una posición reducida y limitada a unos cuantos. Contrariamente, no solamente en el Perú, ¿no? No solamente en el sur, sino en diferentes regiones, considero que el realismo, el fidelismo era una causa mayoritaria. Pero como casi siempre ocurre, la historia les escriben los vencedores, y los vencedores son los patriotas. Por esa razón, uno revisando la prensa, revisando las publicaciones y los textos posteriores a la independencia, uno de los objetivos pareciese que fue el tratar de justificar la independencia, cuestionando, denostando, condenando y satanizando el régimen anterior. Entonces yo creo que 300 años de satanización del régimen anterior han servido para poder justificar plenamente por qué tuvimos que independizarnos. Bueno, entonces, esa es un poco la idea general, ¿no? La idea general. Una idea que Bonilla ya, Heraclio Bonilla, en su famoso artículo sobre la independencia, llamó la atención pues hace 50 años, 53 años ya, ¿no? Es decir, que la independencia no fue querida por los peruanos y que fue, digamos, no digo un regalo, pero sí fue un aporte de ejércitos extranjeros, ¿no? Sabemos que cuando este artículo se publicó, pues aparecieron muchos ofendidos, ¿no? Muchos ofendidos que trataron de señalar lo contrario. Trataron de señalar lo contrario, ¿no? Y presentaron como ejemplo algunos muy contados movimientos que hubieron en esa época. Ahora, esa tendencia de querer demostrar que verdaderamente nosotros fuimos patriotas desde siempre, ¿no? Que básicamente es lo que planteaba la Academia Nacional de la Historia hace ya más de 50 años, pues ha llevado que hoy, ¿no? Hoy se trate de demostrar que hasta perros y gatos estuvieron o fueron partidarios de la independencia. Entonces creo que ahí hay un exceso, hay un exceso. Aquí en Arequipa ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Antes que estudiar la realidad, antes que estudiar la situación, ¿no? Las condiciones que se presentaron durante esta época, pues se busca resaltar la figura de ciertos personajes, ¿no? Entonces, ya yo cuando era estudiante, pues escuchaba hasta el cansancio, el heroísmo, el patriotismo de este prócer, precursor y mártir de la independencia como Mariano Melgar, del cual lo único que tenemos para poder justificar esta posición son sus poemas, ¿no? Son sus poemas. Ahora bien, de la misma manera aparece otro personaje más recientemente, un señor llamado Mariano José de Rivero, perdón, Manuel José Rivero y Araníbar, que dice que participó en una conspiración, que tenía vínculos con ejércitos extranjeros, bla, 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 y no salimos de ahí, ¿no? No salimos de ahí.
Ahora bien, y para poder redondear la idea de una Arequipa rebelde y revolucionaria, pues se hace una relación de algunos levantamientos en provincias que ocurrieron en el contexto de 1810 a 1815. Entonces, se cree que por hacer una relación y presentar esos movimientos sin saber siquiera cuál es el origen de esos levantamientos, pues ya hemos cambiado una realidad. Y la realidad es que Arequipa, en su mayor parte, fue una sociedad realista como muchas otras ciudades del Perú y de Latinoamérica, ¿no? Bastaría solo revisar los últimos artículos que han aparecido en una colección de libros, una colección de artículos, son 3 libros publicados por la Cambridge History, ¿no? La Universidad de Cambridge, en esta colección de libros de historia, ha sacado 3 tomos que se llama La Era de las Revoluciones Atlánticas. Y obviamente los diferentes estudios que se han presentado sobre América Latina te dan más o menos esa aproximación. O sea, un realismo pues permanente y un patriotismo muy tardío, muy tardío. Entonces, a partir de esa idea que yo más o menos he considerado, es que he desarrollado mi trabajo. El trabajo presenta básicamente a una ciudad realista, una ciudad que vive dentro de un sistema, que acepte ese sistema y por ende rechaza esos cambios que intentan introducir a algunos jefes patriotas. Entonces, básicamente es en ese contexto en que yo he hecho este trabajo, que en realidad no solamente resalta algunas familias, resalta la mayor parte de la sociedad arequipeña, ¿no? Y lo más gracioso es que terminada la guerra de independencia, después de la batalla de Ayacucho, se van a dar las diferentes proclamaciones de independencia en la región sur que habían estado hasta el final dentro del sistema colonial o sometidos, entre comillas, a las autoridades realistas. Qué curioso para los que defienden un poco ese patriotismo encubierto, en ningún pueblo, en ninguna provincia, en ningún villorrio de Arequipa, por lo menos, o del sur, se proclama la independencia, a pesar que ya ha concluido la guerra de independencia y a pesar de que ya el ejército realista ha sido derrotado y a pesar de que se ha firmado una capitulación. En la primera juramentación se realiza en la ciudad de Arequipa y es oficial. Y solo después de la proclamación de la independencia en la ciudad capital de Arequipa vienen las proclamaciones en Tiabaya, en Omate, en Moquegua, en Callali, en Condesuyos y en todas las regiones más. Entonces, eso es muy llamativo, sobre todo para aquellos que defienden una especie de patriotismo provincial y un realismo en la capital. Hace unos meses, como bien sabes, publicamos pues este libro de Arequipa y la Independencia, que en realidad era un trabajo que ya lo teníamos, lo veníamos desarrollando hace mucho tiempo. Fue más por circunstancias, digamos, de editorial que recién lo sacamos el año pasado. Precisamente dentro de un par de meses aparece un texto que también lo he venido trabajando hace mucho tiempo, que es sobre el puerto de Islay. Es decir, que debido a que durante muchos años me he dedicado y me sigo dedicando al comercio extranjero, al comercio de importaciones en Arequipa, a las principales casas comerciales extranjeras en Arequipa, pues surgió la posibilidad de trabajar el tema relacionado al puerto más importante que tuvo Arequipa durante el siglo XIX, que fue precisamente el puerto de Santa Rosa de Islay, ¿no? Entonces, dentro de un par de meses, incluso estamos pretendiendo presentarlo en el Congreso de Historia Económica de Tacna en agosto, pues trata sobre la vida política, la vida administrativa, la vida económica, la vida social y cultural de este importante puerto de Arequipa, que durante 50 años permitió que la región pudiese conectarse, pudiese vincularse, pudiese comunicarse con la economía mundial, ¿no? Entonces, ese es básicamente. Ahora, lo que ha quedado pendiente, perdón, es un trabajo que estamos bosquejando, ya tenemos básicamente toda la información, hay que comenzar a escribirlo, sobre Bolívar y Arequipa, ¿no? Es decir, de la misma manera, los estudios sobre la independencia a uno lo llevan básicamente a trabajar a uno de los personajes más importantes durante la guerra de independencia, que fue Simón Bolívar, ¿no? Y lo más importante es que Simón Bolívar no solamente está relacionado
con la independencia del Perú, también está relacionado con el departamento de Arequipa, no solamente porque visitó el departamento, sino porque además durante sus 2 años de gobierno, él promulgó una serie de medidas relacionadas con el departamento. Entonces nos interesa mucho la obra gubernativa que tuvo Bolívar con respecto a Arequipa, que a su vez permite un tanto cuestionar las razones de por qué en Arequipa una parte de la élite va a oponerse a este gobierno, ¿no? Como bien sabemos, una de las regiones que más se opuso al gobierno dictatorial, al gobierno vitalicio de Bolívar, fue la ciudad de Arequipa. Pero en este caso estamos hablando de una élite. Ahora, ¿qué razones llevaron a esta élite? ¿No? ¿Cuál fue la razón principal o las razones principales de esta oposición? En la medida en que si tú tienes, por un lado, una obra gubernativa que busca fomentar el desarrollo económico de la región, y obviamente se va a lograr fomentar en cierta medida el desarrollo económico de la región con un puerto mayor, con mejores caminos, con una corte superior, ya, con un cementerio, ya, con un cementerio general, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esta oposición? Básicamente, ese es uno de los tenores de este libro que muy posiblemente al año siguiente se publicará, ¿no? Además, buscamos, no digo descartar, pero aclarar un tanto acerca de la visita de Bolívar a Arequipa, ¿no? Porque a veces la cultura popular, digamos, la historia urbana, esta historia, esta pseudohistoria que circula mucho en las redes sociales, donde incluso algunos, entre comillas, historiadores, pues, la difunden. Entonces se ha creado una mitología con respecto a la visita de Bolívar a Arequipa, ¿no? Entonces lo que buscamos también es aclarar cuál es el sentido de esa visita, ¿no? Es decir, ¿por qué visita Arequipa? ¿Fue su destino final, ¿no? Fue como el viaje de los musulmanes a la Meca, ¿no? Después de eso, pues, su obra estaba realizada, o en realidad fue más bien parte de un itinerario mucho más largo, ¿no? Entonces, también es importante conocer esos aspectos para poder dimensionar mejor estos acontecimientos que lamentablemente pues han ganado mucho espacio en las redes sociales y cuyos autores no son precisamente historiadores. Entonces, ese es el segundo texto, ¿no? Y el texto que ha quedado postergado para el siguiente año va a ser sobre el origen de la universidad en Arequipa. Este es un trabajo coyuntural porque, como sabemos, el año 2028 se conmemoran los 200 años de la fundación de la primera universidad en Arequipa, en este caso la universidad a la cual yo pertenezco. Entonces, a mí me interesa mucho tratar de explicar por qué surge una universidad. Es decir, ¿con qué objetivo surge la universidad? Y si el nacimiento de la universidad en Arequipa tuvo que ver con la llegada de Bolívar, ¿no? Porque esa es un poco la idea general, que es cuando Bolívar llega, que a los arequipeños se les ocurre pues tener una universidad. O Bolívar fue el primero que se dio cuenta que Arequipa necesitaba una universidad, ¿no? Es decir, los arequipeños nunca se dieron cuenta de ello y eso lo descubrieron cuando Bolívar estuvo aquí. Lo más gracioso es que Bolívar nunca dio una normativa para la fundación de la UNSA, como sí la dio para la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo o el Colegio de Ciencias del Cusco, por ejemplo. No, aquí todo fue de manera un poco informal, no una carta donde sugiere el fundar algunas instituciones, y es más bien el prefecto de Arequipa quien asume esta carta, ya asume ese compromiso y el que va a dar de alguna manera trámite para que años después de la salida de Bolívar se pueda establecer una universidad. Entonces, el objetivo básicamente de este trabajo es tratar de explicar por qué en Arequipa se crea una universidad, más allá de cuándo se crea, por qué se crea, cuáles fueron los objetivos, ¿no? Pero el creer que la universidad nace por una necesidad educativa, cultural, creo que es completamente errado. Las universidades nacen, surgen, son solicitadas, no en el periodo republicano, sino muchas de ellas durante el siglo XVIII por una necesidad, y la necesidad era de profesionalizar a los hijos de las familias de clase media, por dos razones. Una de ellas es porque educar a hijos en una universidad era muy caro. Y además, hasta el siglo XVIII no tenía mucho sentido porque muchos cargos se obtenían a través de favores o a través de la propia compra.
es en el siglo XVIII en que el sistema administrativo colonial se burocratiza y se abren las oportunidades a personas con capacidad antes que con apellido. En ese contexto, familias de clase media que no estaban en condiciones de enviar a sus hijos a Lima, a Chuquisaca, a Cusco o a la propia España, exigen que en Arequipa se establezca una universidad para poder profesionalizar a sus hijos y poder acceder a esos cargos que, si bien es cierto, no garantizaban grandes salarios, sí permitían acceder a cierto estatus social, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el último trabajo que tenemos ahí en miras y esperemos tenerlo por lo menos comenzado a principios del año que viene. Tengo que reconocer públicamente que los libros que nos ayudan a acercarnos a la historia de cualquier región son los libros generales, ¿no? Es decir, libros que abarquen diferentes aspectos de una realidad. Lamentablemente, los libros generales son muy escasos, ¿no? Aunque ha habido mucha producción en los últimos años, como hemos señalado, más bien esta producción es bastante limitada, ¿no? Está reducida básicamente a personajes, sacerdotes por aquí, obispos por allá, instituciones por allá, la UNSA por acá. Por ejemplo, hay algún trabajo sobre los propios y árbitros del cabildo, otro trabajo sobre los cabildos abiertos, ¿no? Hay un trabajo sobre la guerra con Chile que se acaba de publicar, que no aporta nada a la guerra con Chile porque no tiene estudios de archivo, no tiene documentos de primera mano. Bueno, en realidad esa es un poco la tónica que nosotros tenemos, ¿no? Incluso mi primer libro que publiqué trataba sobre las actividades de la Casa de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, ¿no? Una empresa transatlántica muy importante, pero cuya actividad básicamente era el comercio, ¿no? Entonces yo más o menos desarrollo sus actividades en un lapso de 20 años. Entonces creo que los textos que nos sirven para poder alcanzar un poco un conocimiento general, eso también yo lo señalo con mucha frecuencia a mis alumnos que están a veces un poco perdidos con respecto a un tema para investigar y poder plantearse un proyecto de tesis, son los textos de historia general. Ahora, han existido varios intentos de hacer historias generales. Por ejemplo, en 1913, un historiador de nombre Germán Leguí Martínez escribió 2 tomos sobre la historia de Arequipa. Al parecer su objetivo era hacer 10 tomos. Ya, pero parece que sus actividades políticas, era sobrino de o primo de el presidente Leguía, no le permitieron avanzar más allá de esos 2 tomos. Y me parece que esos 2 primeros tomos que hablan sobre la fundación y los primeros años de la vida colonial son muy importantes, porque nos van permitiendo entender cómo se desarrolla una región así desde el punto de vista más general, donde se tocan aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. En 1940, se realizó un concurso por los 400 años de la fundación de Arequipa y el concurso lo ganó un historiador, entre comillas, de nombre Víctor Benavente, Víctor N. Benavente, ¿no? Y él escribió un pequeño libro llamado Historia Sintética de Arequipa, unas 180 páginas. Ese también es un trabajo que trata de englobar diferentes aspectos de la historia de Arequipa, aunque es un trabajo bastante breve. Ya, el punto más elevado, digamos, de la producción de una historia general se dio en los 90 con este famoso libro escrito por 5 historiadores, pero no equivocarme, ya, el doctor Neira o el doctor Galdos, el doctor Málaga, el doctor Quirós y el doctor Carpio Muñoz, ¿no? Fueron 5 autores quienes escribieron esta historia general de Arequipa, que es un texto ya excesivamente voluminoso, ¿no? Con información excesiva sobre algunos temas, pero carente de muchos temas importantes, como por ejemplo historia social, historia económica, ¿no? Prácticamente no existe la historia social colonial, ni la historia económica colonial, ni republicana, básicamente, ¿no? Entonces, ese es un texto, pero más de consulta por su volumen. Y finalmente, esta historia mínima, ¿no? Esa historia mínima que si bien es cierto, no llega a tocar todos los temas,
ni tampoco es un trabajo de investigación propiamente de un tema específico. Como ya explicamos, es un texto de unas 300 y tantas páginas que lo que busca es tratar de darle a la historia de Arequipa esa visión general que permita a un arequipeño acercarse de manera rápida, de manera sencilla a la historia local. Entonces, básicamente esa es mi recomendación, ¿no? Tratar de aproximarse a la historia de cualquier región a través de estos textos generales. Y ya cuando uno tiene un conocimiento, tiene más o menos un acercamiento a esos temas, puede buscar los otros temas específicos. Y de ellos hay muchísimos, ¿no? Porque se han publicado, como yo señalo, numerosos artículos, ¿no? En revistas indexadas y revistas no indexadas. Algunos son de historia económica, los que yo trabajo, otros son de historia política, incluso un colega está publicando hace mucho tiempo historia relacionada con aspectos jurídicos, la criminalidad, el bandolerismo, la violencia de género en Arequipa durante los siglos XVIII y XIX, ¿no? Entonces, toda esta información está en Internet. Y puede servir para complementar nuestras aproximaciones a través de estos textos de historia general.